Tal y como lo prometió, el presidente López Obrador encabezó la presentación del primer informe trimestral del trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Ahí en Palacio Nacional, los familiares de las personas desaparecidas reclamaron al mandatario ayuda para buscar a las personas vivas y no solamente a cadáveres. Una madre le pidió ayuda para buscar a su hija, que según dijo desapareció en abril pasado y está en Michoacán. Otra más pidió apoyo para encontrar a su hijo desaparecido y como ellas, lamentablemente hay miles de casos. Veamos el contexto. Buscar con vida a los desaparecidos fue la demanda de víctimas y familiares durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Con gritos como "están haciendo lo mismo y queremos a nuestros hijos", pidieron no concentrarse en la búsqueda de fosas clandestinas, sino en la de personas con vida. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, habló de la crisis forense ocasionada por la falta de infraestructura, de personal, recursos y criterios para el tratamiento de los cuerpos y la insuficiencia de cementerios forenses. Dijo que además, durante los últimos 12 años, se había alentado la práctica de inhumación sin necropsia ni identificación. Anunció 10 acciones inmediatas para garantizar una búsqueda adecuada y garantizar la identificación de las personas desaparecidas. Los funcionarios federales señalaron que en este periodo se han instalado 24 de las 32 comisiones locales y abierto 494 expedientes de búsqueda. Una mujer intervino para señalar que en varias ocasiones ha dicho dónde está su hija, desaparecida en abril, y pidió ayuda para salvarla. Otra, cuyo hijo desapareció hace 5 años, pidió de rodillas el apoyo del mandatario. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a seguir reuniéndose trimestralmente con los padres. No voy a ocultarme, voy a dar la cara, siempre. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche y hoy está Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, hoy en lugar de Ana Villagrán. ¿Cómo estás? Muy bien, cambiando de mesa. Cambiando de mesa, está bien, para campechanearle, ¿no? Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Pues empezamos contigo. A ver, está el tema ya otra vez, un tema que va a ser recurrente a lo largo seguramente de todo el sexenio, desafortunadamente, y que ha sido recurrente desde que empezó esta estúpida guerra contra el narcotráfico en el 2006. Familias que le han reclamado, ya es el tercer presidente, primero por supuesto a Calderón, después a Peña Nieto y ahora le toca al presidente López Obrador recibir los reclamos de familiares de víctimas que le están pidiendo que ya no busque más bien las fosas, que no nos reporten las fosas, sino que más bien estén buscando y se concentren en encontrar a personas vivas. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando? ¿Hay un cambio simplemente porque llegó la 4T? ¿Hay realmente nuevas ideas para encontrar a estas personas y que se haga justicia? ¿Es este sistema una buena oportunidad para ello? ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, yo creo que si con alguien el país está en deuda y principalmente el gobierno es con las víctimas y con sus familiares. Y creo que se queda claro con eventos como el informe, el avance trimestral, pues que la máxima prioridad de este gobierno es sacar adelante esta agenda y saber finalmente en dónde están los desaparecidos y toda esta política que ha causado tanto dolor en los últimos 12 años. También decir que esto no fue una condena que nos haya caído, sino que, como bien lo dijiste, es producto de una decisión política, yo diría de la más funesta decisión política que se haya tomado en este país, que fue a inicios de 2012. En esta gráfica incluso, 2006, perdón, en esta gráfica incluso puedes ver cómo antes de 2006 los homicidios iban en descenso y por una decisión equivocada del entonces presidente Felipe Suele un poquito Calderón, para que se vea, ahí está. De confrontar directamente con operativos permanentes militares al crimen organizado, vemos cómo escala de manera abrupta esta tasa de homicidios, al igual que las tasas de denuncias, de quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos. Hay una correspondencia idéntica entre ambas gráficas. Y ahorita estamos pagando las consecuencias.
Todavía tras 12 años seguimos pagando estas consecuencias. Creo que el reclamo de las familias es de lo más atendible, de lo más sensible, pero también veo un cambio importante en un gobierno que, como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no les va a dar la espalda, se les está jugando con ellos y va a dar la cara. Y prueba de ello pues es la reinversión en este sistema de búsquedas, en donde se va a recapitalizar con más de 400 millones de pesos. Se va a tener que abrir nuevos centros porque hay una sobreocupación de los ya existentes. Hay una baja tasa de identificación de los cuerpos, no rebasa ni siquiera el 20%. Entonces, esto está posicionando al máximo el tema de la búsqueda, pero estoy de acuerdo que si el reclamo es vivo, se los llevaron vivos, los queremos. La alternativa no solamente tiene que ser para buscar fosas y cuerpos, sino también para encontrarlos con vida. Lisa Sánchez, tú lo sabes muy bien este tema. ¿Sí ves un cambio, no solamente en la voluntad, sino también en la manera en la que lo están haciendo, o es pura simulación, como han dicho algunas personas? Bueno, yo creo que hay críticas válidas de los dos lados, ¿no? Hay un ejercicio interesante, la puesta en marcha de este sistema, además de la Comisión Nacional de Búsqueda, y por fin el anuncio de la creación de 5 centros de identificación forense en el interior de la República, pues es finalmente una cosa que se venía esperando desde hace muchísimo tiempo. Es una de las acciones que nos debía la autoridad desde hace muchísimos años. Sin embargo, hay cosas que siguen pareciendo un poquito insensibles en la respuesta, ¿no? En toda la presentación de este nuevo convivio, de ellas cuántas con vida, de ellas cuántas personas ya fallecidas, y nos siguen faltando las cosas de conectividad que son, yo sé, las más difíciles, pero que siguen siendo las más básicas. En esta mesa hemos contado en distintas ocasiones esta anécdota que en realidad es la base de la tragedia nacional. Las bases de datos de homicidios no se hablan con las bases de datos de desaparición y por lo tanto tenemos un montón de cuerpos no identificados y un montón de desaparecidos no encontrados. Con esto no quiero decir que se solucionaría el problema, pero que sí claramente podríamos empezar por una de las cosas que las familias quieren más, que es el tema de certeza, de saber pues si su familiar sigue con vida o no. Y otra de las cosas es que me parece que en temas de nomenclatura tendríamos ya que cambiarle el chip y llamarla la Comisión de los Hallazgos o la Comisión de los Encontrados y no necesariamente la Comisión de Búsqueda, para darle ese sentido de lo principal es hallar a las personas con vida, no buscar fosas clandestinas. Ahora, ¿alguna otra crítica? Porque evidentemente hay muchas organizaciones que también muchísimas presupuestales, por ejemplo. En temas presupuestales tenemos, por ejemplo, distintos, el modelo de ejercicio presupuestal en donde se les permite contratar cosas, servicios, logística, un montón, digamos, como de cuestiones no prioritarias para la organización de foros, de eventos, demás, pero no se le permite a la comisión, por ejemplo, contratar mucho más personal. Su personal está contratado todo sobre la base de eventuales, no hay necesariamente la formación ya de una cosa que pueda ser muchísimo más permanente y, por ejemplo, las dilaciones para el nombramiento del titular de la comisión hizo que el primer cuatrimestre estuvieran en un subejercicio brutal en un país que tiene el problema de la magnitud del que se menciona en la nota. ¿Comisión Especial de Atención a Víctimas? No, Comisión Nacional de Búsqueda. De búsqueda, sí. Ahí hay distintas cosas, yo creo que de diseño institucional, de temas de etiquetado presupuestal, que siguen poniéndole pues muchas trabas y muchas dificultades a una cosa que por sí ya funciona con bastantes pocos recursos, ¿no? Se hablaba de 400 millones de pesos, hay un nuevo anuncio, si no entiendo mal, de 400 millones de pesos más, que de nuevo, pues de ahí se tienen que descontar, por ejemplo, lo que nos cuestan las comisiones estatales de búsqueda y un montón pues de estructura a nivel estatal que deja muy poco dinero disponible para lo que realmente está pues pensado, ¿no? Claro. Veloz. Bueno, para mí fue muy duro verlo, digamos, me parece importante el evento, me parece importante que haya habido, digamos, interlocución directa con las personas que estaban ahí, que se le acercaban al presidente, que haya habido acompañamiento de muchas organizaciones, que se vio que también es un tema de voluntad presidencial durísimo y que se dijo ahí muchas veces, pero a mí lo que más me llamó la atención fue lo que dijo la Comisionada Nacional de Búsqueda, para búsqueda de las personas, que es Carla Quintana, se llama, ¿no? Sí. Muy fuerte cuando empieza a sacar el tema de las fosas y cómo están divididas las fosas entre los cuerpos que encuentras, entre las partes de los cuerpos que no se pueden contar como personas todavía. Me pareció durísimo porque ahí fue cuando dije, o sea, muchas personas dijeron, esa es la magnitud del problema al que nos enfrentamos, no solamente la búsqueda, sino la identificación de cuerpos, que es lo más difícil todavía. Y creo que en este tema es importante que se le hayan destinado 410
410 millones de pesos, que es importante, pero sobre todo, digamos, el lenguaje que se manejó me pareció fundamental, porque, a ver, entender, como lo dijo Encinas, que es un problema muy grande y que no es un problema que se va a resolver ahorita, evidentemente, pero que hay que empezar por aquí, porque además hay que recordar que este sistema viene en la ley de desaparición forzada. O sea, ya se había planteado desde hace un rato y no se había podido establecer porque hasta el 2018, el agosto de 2018, empezamos a ver cómo lo iban a hacer, pero parece que había dejado mucho que desear, ¿no? La creación de 24 comisiones, que implica la búsqueda, digamos, local, pero sobre todo el acompañamiento con las organizaciones y el reconocimiento pleno de que quien ha rascado la tierra con sus uñas han sido las mamás, los familiares, las organizaciones, y eso a mí me pareció fundamental, en el aceptar que el Estado ha fallado y que las organizaciones tienen mucho, digamos, hay que reconocerles todo lo que han hecho. Porque Calderón siempre dice, no, pues yo en el Palacio, en Chapultepec, recibí a familiares de víctimas. Claro. Peña también dice que recibió familiares de víctimas, pero esta vez es la primera vez entonces que el Estado reconoce que ha fallado. Claro, en esto. Y lo reconocen como una deuda histórica, además, como la deuda que le tiene el país, digamos, a todas esas personas, y sobre todo a dignificar el cuerpo de las personas que encuentran y de los familiares. Digamos, esta manera que decía justo el secretario Encinas, de regresarle el cuerpo a los familiares para que les den, digamos, esta sepultura digna que todo el mundo se merece y que parece que se nos ha olvidado en tantas cifras, ¿no? También perderte entre las cifras y los números es bastante peligroso, pero a mí me pareció triste y lamentable y un reflejo y una radiografía del país en el que vivimos, que parece que cada vez, digamos, es peor en ese sentido, porque nos estamos encontrando con cosas que nos ocultaron durante mucho tiempo. Creo que a mí lo que me parece más feo de esta guerra, digamos, sucia como la llaman, esta guerra contra el narco, es los datos que nos ocultaron y las cosas de las que nos venimos enterando tantos años después. Martín, ¿cómo lo ves tú? A ver, me gusta, bueno, no es una historia muy triste, pero, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que pues, yo creo que concordamos todos en la mesa, de que el gobierno está aceptando la situación, de que sí es cierto que es la herencia más funesta que recibió este gobierno de gobiernos anteriores, de que fue producto de una decisión de política con minúscula para legitimarse del presidente Calderón, pero sí. A ver, estas decisiones de política pública, y voy a seguir con la cantaleta que he dicho en varios programas, si no se acompaña con la parte de prevención e impartición de justicia, nos vamos a quedar con lo mismo. ¿Por qué? Porque estos son delitos y si no podemos empezar a capacitar a los ministerios públicos para que sepan qué hacer ante una denuncia de desaparición y a los jueces también para que puedan empezar a combatir la impunidad, entonces van a seguir sucediendo estos fenómenos. Sí, las personas que procuran justicia. Esta parte es fundamental. Espero que, como tú dices, que se pase de la desaparición al hallazgo, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos debemos de enfocar. Es el reto, ¿no? Ese es el reto. Pero sí creo que, por ejemplo, nos falta muchísimo. Cuando se comete un delito, lo primero que se tiene que hacer es preservar la cadena de custodia. Eso nadie lo sabe hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no se toque el lugar donde se cometió el delito y que todo esté muy bien delimitado, y eso no lo saben hacer en México ningún policía, ¿no? Y después ya lo que haces es el peritaje, ¿no? Que es lo que se supone que le van a invertir muchísimo porque no hay peritos forenses en este país. Espero que estos centros estatales también puedan venir a subsanar con algo. Estos 400 millones de pesos que sí, pues se supone que va a ser algo en lo que se va a invertir muchísimo. Y también debe de haber, yo creo que una concurrencia en la responsabilidad de los gobiernos estatales que no se ven por ningún lado, ¿no? Porque esto pues, sucede localmente en situaciones muy particulares, donde los primeros respondientes son los policías municipales, estatales, bueno, y en este caso la Guardia Nacional. Pero como que el costo político siempre llega más bien a lo federal, ¿no? Claro. Como que nunca nadie habla de que eso ocurrió en Sinaloa y que entonces el gobernador, la responsabilidad de la autoridad local, claro. O sea, siempre se va directo sí, a lo que federal, pasa es que hay temas de fuero, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, es la desaparición forzada por un agente del Estado, eso automáticamente entra en la competencia de la Fiscalía General de la República y no puede ser atraída necesariamente por los estados, a menos de que se compruebe que fue un particular. Yo la última cosa de diseño institucional que creo que sí es bien importante es que así como se deben de hablar los fierros, las bases de datos de un delito y del otro, también se tienen que hablar los mandatos y las competencias de los distintos órdenes de gobierno que están involucrados en la respuesta. Por ejemplo, las fiscalías dicen que a ellos no les tocan las labores de búsqueda, que para eso está la comisión de búsqueda, y la comisión de búsqueda se supone que no tiene que tener un tema en lo forense, porque lo forense le toca a las fiscalías. Entonces,
Entonces, delimitar o ver cómo hacen sinergias, cómo se acompañan, cómo trabajan los dos para la búsqueda y la identificación forense de los restos encontrados tiene que ser una prioridad y tiene que estar en todas las fiscalías. Recordemos nada más lo horroroso que fue encontrar los tráilers en Jalisco, en Veracruz, que en entiendo Estado que de México. Hay convenios, pero que no se respetan, ni siquiera ¿no? los refrigeradores en los CEMEFOS de los estados suficientes para el volumen de cuerpos que hoy en día tiene que procesar la justicia mexicana y que sin duda alguna son muchísimos más. Bueno, pues qué tema tan escabroso y tan lamentable, pero así están las cosas en este país. Vamos a una pausa. Regresando, aumentó del 54 al 63% el respaldo para cierre de fronteras, según una encuesta del periódico El Financiero. El sentimiento antiinmigrante está aumentando entre los mexicanos. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.